Buenas tardes, Yuvini, bienvenido. Gracias. Buenas tardes, jóvenes, bienvenidos. Qué gusto volver a saludarles. Buenas tardes, David, bienvenido. ¿Qué tal están, jóvenes? ¿Qué tal pasaron las vacaciones? Vamos a esperar un momentito más para empezar. Vamos a dar tiempo a que sus demás compañeros se puedan conectar. Solo falta, vamos a ver, Santiago. ¿Alguien sabe si Santiago estará bien? Bueno, vamos a esperar. Excelente, buenas tardes. Yo creo que ya estamos todos. Em, Es un gusto volver a saludarles, jóvenes. Espero que hayan disfrutado de sus vacaciones. Espero que hayan recargado sus energías. Y pues esta semana, o para esta semana, mejor dicho, vamos a trabajar un plano machote, el cual nos va a servir de guía para trabajar algunos otros planos que vamos a aprender a dibujar en este curso. Em, pero antes de que empecemos a trabajar con la clase, yo quiero contarles que dentro de mis planes está empezar a trabajar AutoCAD la siguiente semana. Por ahí ya hubieron algunos de ustedes que me preguntaron cuándo íbamos a empezar o si íbamos a empezar esta semana. Pero como yo les dije, de que les iba a dar por lo menos unas 2 semanas para que ustedes tuvieran un tiempo pertinente para poder hacerse de una computadora y conseguir AutoCAD, pues con este día, por ejemplo, con este viernes, ya estamos terminando las 2 semanas que tuvimos, digamos, de tiempo para poder conseguir AutoCAD. Entonces, pues ya la otra semana ya vamos a empezar a trabajar con el programa. Para ello, entonces yo voy a recomendarles de que cuando nosotros trabajemos con taller y trabajemos sesiones en vivo, pues ustedes tengan lista su computadora porque vamos a trabajar de una forma alternada. Por ejemplo, yo voy a dar algunas explicaciones y luego ustedes, mediante las explicaciones que yo les dé,
pues ustedes van a ir trabajando los ejercicios que nosotros vayamos haciendo. Entonces, las sesiones, digamos, las sesiones que tengamos en vivo de taller van a ser específicamente de AutoCAD ya para la siguiente semana. Si en determinado momento, pues no tenemos una sesión en vivo, entonces me tocará hacer un video, ¿verdad? En el cual yo explique las actividades que ustedes tendrán que realizar. Pero de antemano les digo que para cuando nosotros trabajemos con taller, vamos a estar trabajando fijo AutoCAD. Porque es importante de que ustedes pues empiecen a sumergirse en todo este tema del dibujo asistido por computadora. Entonces, pues es importante que empecemos a trabajar lo más pronto posible. En relación a este tema, quisiera consultar si alguien de ustedes tiene alguna duda en relación al trabajo que nosotros vamos a hacer con AutoCAD. Pueden activar su micrófono o escribir en el chat si desean. No, dice Yuvini, excelente. Ninguna duda, excelente. Entonces ya saben, ¿verdad? Cuando nosotros empecemos a trabajar sesiones en vivo, pues ustedes alistan su computadora, yo doy un poquito de clase, ustedes hacen el ejercicio, nuevamente doy clase, ustedes hacen el ejercicio y así nos vamos a ir. Así vamos a ir trabajando. ¿Cómo consigo la aplicación? Dice. Hay en internet, por ejemplo, en YouTube, hay varios canales, digamos, que pues nos dan una serie de tutoriales de cómo nosotros podemos hacernos del programa. Lo único es de que esos canales pues son obviamente para conseguirlos de una forma pirata, ¿verdad? Entonces, pues esa es una opción que nosotros tenemos, ¿verdad? Otra opción sería comprar la licencia, lo único es de que es un poquito costosa. Ok, ¿alguien tiene alguna otra duda? De nada, David. Muy bien, si nadie tiene ninguna otra duda, entonces vamos a empezar con la clase. Em, para el día de hoy, dentro de la guía que les he mandado, pues también les he incluido el link de este plano que ustedes ven aquí. Dice, ¿se puede que use AutoCAD 2020 de estudiantes? Sí, se puede, no hay ningún problema. De hecho, si ustedes descargan AutoCAD como versión estudiantil, allí a ustedes les dan una licencia de 3 años. Entonces, eh, pues esa no es una versión pirata, ¿verdad? La descargan ustedes directamente desde la página de Autodesk y pues ustedes ya tienen su licencia original de AutoCAD. Lo único es de que es una versión de estudiante. Y mientras ustedes estén trabajando con una versión del 2013, por ejemplo, de AutoCAD 13 en adelante, vamos a trabajar re bien. Entonces, si pueden usar AutoCAD 2020, perfecto, no hay ningún problema. De hecho, es hasta una versión más reciente de la que yo tengo. Entonces, ahí estamos bien, no hay problema. Otro asunto que ustedes podrían tener con un poquito de dudas, digamos, sería el idioma en el que ustedes van a trabajar. AutoCAD está por defecto, tiene pues un montón de idiomas, ¿verdad? Pero nosotros lo podemos conseguir en español, lo podemos conseguir en inglés. A mí en lo particular me gusta más trabajar con el inglés porque se me hace un poco más fluido, pero si ustedes consideran de que pues no dominan mucho el inglés y les va a costar inclusive poder manipular un programa que esté en ese idioma, pues entonces trabajamos en español y no habría ningún problema. Ok, continuemos. Como les decía,
Para esta clase vamos a trabajar entonces un plano machote. ¿Qué es o a qué nos referimos cuando nosotros trabajamos con un plano machote? Yo me he tomado la molestia de escanear esta fotografía del libro que yo tengo, ¿verdad? Del libro azul. Como, como ustedes ya me lo hicieron saber, pues ustedes no tienen la misma versión del libro, ¿verdad? Entonces, pues yo les voy a recomendar de que se vayan a su libro, que busquen la página en donde está esta planta o este plano machote y pues se vayan guiando de su libro, ¿verdad? Ahora, si de pronto no tienen su libro, pues en la guía de trabajo que se les hizo llegar el día de hoy, allí hay un link en el que ustedes pues pueden descargar toda esta, o pueden descargar, mejor dicho, esta hojita, ¿verdad? Y pues ya pueden guiarse para trabajar con eh, el ejercicio que vamos a tener el día de hoy. Entonces, ¿qué es un plano machote? Pues un plano machote no es más que, como su nombre lo indica, ¿verdad? El plano que nos va a servir de guía para que nosotros podamos dibujar todos los planos de el proyecto con el que nosotros estemos trabajando. ¿Eso qué quiere decir? De que como nosotros estamos trabajando con un papel que es semitransparente, cuando nosotros trabajamos con un plano machote, básicamente lo que hacemos es que nosotros podemos repasar nuevamente ese plano machote para poder ir dibujando algunos otros planos que nosotros necesitemos. Entonces, esa es básicamente la función que tiene un plano machote. Entonces, como vemos esta imagen que está acá, ¿qué contiene o qué es lo que debería de llevar un plano machote? Si vemos la imagen que tenemos ahorita en pantalla, nos vamos a dar cuenta de que un plano machote debe de llevar muros, debe de llevar puertas, debe de llevar ventanas, muebles fijos, debe de llevar también medidas parciales a ejes, debe de llevar medidas totales a ejes y también debe de llevar esta simbología que está aquí arriba, que nosotros las conocemos como ejes. Entonces, recapitulemos un poquito o expliquemos a qué se refieren todo esto que acabamos de platicar. Muros, puertas y ventanas, pues ya las conocemos, ¿verdad? Sabemos de que un plano machote entonces tiene que llevar sí o sí todo esto. Hablamos de muebles fijos. ¿Qué son los muebles fijos? Los muebles fijos pues son aquellos muebles que nosotros no podemos mover o que probablemente sí podríamos mover, pero tendríamos que hacer un cambio bastante brusco en la distribución, ya sea de instalaciones o bien que tengamos que romper alguna parte de nuestra casa para poder hacer ese cambio. Por ejemplo, los inodoros, las duchas, los lavamanos, por ejemplo, esos son accesorios sanitarios que de plano están en un mismo lugar y están allí siempre y están fijos. Y si nosotros queremos mover alguno de esos artefactos sanitarios, nosotros tendríamos que romper, digamos, todo el piso. Posteriormente cambiar la instalación sanitaria que nosotros tengamos. Y cuando ya hayamos cambiado toda la instalación sanitaria, o sea, ya tuvimos que haber hecho una zanja en el piso o en el suelo. Entonces, cuando ya nosotros hacemos ese cambio, pues ya podemos cambiarle de lugar al sanitario, ¿verdad? Pero si nosotros nos ponemos a pensar en todo el trabajo que lleva poder cambiarle de lugar a un sanitario, pues es bastante, ¿verdad? Entonces, tuvimos que romper, tuvimos que cambiar instalaciones, mientras que si yo, por ejemplo, quiero cambiarle de lugar
a una mesa, a una cama, pues allí lo puedo hacer sin ningún inconveniente, ¿verdad? Ahí no puedo hacerlo. Y puedo hacerlo, perdón, rápido, fácil. Probablemente necesite la ayuda de alguien más para poder mover algún mueble que sea un poco pesado, pero no tengo que romper nada, no tengo que modificar nada de lo que ya está construido como tal, ¿verdad? Entonces, he ahí la diferencia de lo que es un mueble fijo y un mueble simple que nosotros podamos mover. Entonces, cuando nosotros nos refiramos a muebles fijos, nos vamos a referir a todos aquellos muebles que están sí o sí siempre en un mismo lugar, a menos de que hagamos un cambio bastante brusco y bastante exagerado y lo podamos cambiar de lugar, ¿verdad? Pero, como les digo, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de muebles fijos, nos referimos a muebles de cocina, a muebles de lavandería, como por ejemplo la pila que vemos ahí. Hablamos de muebles de servicios sanitarios, y si nosotros tuviéramos algún closet o tuviéramos algún ropero, como normalmente lo conocemos, y este estuviera empotrado a la pared, o sea, estuviese adherido a la pared, pues ese también sería un mueble fijo y ese mueble nosotros no lo podríamos mover. Me indican por allí de que la página que yo les estoy proyectando ahorita está en la página 53 del libro. Entonces, por si tienen su libro ahí a la mano, pues ustedes pueden irse a la página 53. Gracias, Christopher. Pues ustedes allí van a encontrar esta planta que yo les estoy proyectando ahorita en pantalla. Entonces, si pueden ir anotando allí lo que yo les voy explicando, sería ideal, ¿verdad? Porque así ustedes después ya no tienen la duda de qué es lo que debe de contener el plano machote. Recapitulemos. Debe de llevar muros, debe de llevar puertas, ventanas, muebles fijos. Dijimos también que debe de llevar cotas parciales a ejes, cotas totales a ejes y los ejes. Y además de todo esto, pues debe de llevar, como bien lo vemos aquí, los nombres de los ambientes. Aquí vemos de que está la sala, el comedor, la cocina, dormitorio, patio y servicio sanitario. Pregunto, ¿hay alguna duda hasta el momento? Pueden usar el chat o pueden activar su micrófono. Ninguna, dice Christopher. Excelente. Ok, vamos a ver. Todos tienen micrófono, entonces le voy a pedir de favor a Santiago que me enliste por lo menos 3 elementos que debe de contener un plano machote. Vamos a ver si están poniendo atención. Tiene que tener muros, ventanas y... ¿qué otra cosa? Ah, los ejes, dijo. Ok, gracias Santiago. Vamos a ver Diego Valdés. Ya mencionaron muros, ejes y puertas, dijo Santiago. Muebles fijos, Ajá, ventanas ok. y las medidas. Ok, cuando hablamos de medidas, recordemos de que estamos hablando de medidas parciales a ejes y medidas totales a ejes. Aquí en este plano vemos un montón de medidas. Sí vemos medidas internas, pero estas medidas nos van a servir nada más para que nosotros dibujemos el plano. Entonces, todas estas medidas que están aquí internas, esas nosotros no las vamos a dibujar. Ya les voy a mostrar entonces cómo es de que les debe de quedar a ustedes el plano machote que vamos a trabajar. Entonces, vamos a ver, Estuardo Chavarría o Jaime, algo que les haya hecho falta a sus compañeros de agregar. Ni el profe, ahí está fresco. Ahí está todo bien. Ok, les faltaron los nombres. Sí, ahí se recuerdan de que tienen que poner nombres.
los nombres de los ambientes. Entonces, pues eso es lo que nosotros vamos a trabajar para esta semana, ¿verdad? Vamos a trabajar entonces este plano que tenemos aquí y le vamos a poner, pues nosotros vamos a trabajar el plano machote de esta planta que tenemos acá, que según me indica Christopher está en la página 53 de su libro. Entonces, quiero mostrarles ahorita una planta bastante simple de AutoCAD. Este trabajo se realizó en AutoCAD y aquí nosotros tenemos una planta arquitectónica de una vivienda. Voy a desactivar algunas cosas que ahorita no me van a servir. Para que ustedes vean qué es lo que debe de llevar su plano machote. ¿Ok? Pues si nosotros nos damos cuenta, solo voy a poner textos acá. Ahí está. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, aquí nosotros ya tenemos ya tendríamos nosotros dibujado un plano machote de nuestro proyecto. Vemos de que están están las ventanas, están los muros, están las puertas, hay muebles fijos. Vemos aquí, por ejemplo, de que en este dormitorio, en esta parte de acá, está proyectado un closet, que era lo que les decía, ¿verdad? Entonces, este es un mueble fijo, ¿verdad? Porque de pronto ya está aquí el espacio definido para el mueble. Entonces, nosotros aquí ya tenemos dibujado todo nuestro machote de esta planta para este proyecto en cuestión. Vemos medidas. Vemos que todas las medidas están justo donde están los ejes, justo donde están las líneas de los ejes, ¿sí? Entonces, observamos de que hay cotas en donde se define la distancia desde un eje hasta otro eje. Vean, se mantiene ese mismo patrón desde un eje hasta el otro eje, desde un eje hasta el otro eje. Entonces aquí, con este tipo de cotas que están aquí, pues nosotros básicamente estamos haciendo referencia a que son cotas parciales a ejes. Y luego tenemos una cota total, ¿sí? Luego tenemos la cota que va desde este punto, o sea, desde el inicio hasta el final de nuestro proyecto. Entonces tenemos cotas parciales a ejes aquí en este punto y luego tenemos cotas totales a ejes que aquí nada más va una cota de la que tenemos acá. Ahora bien, si nosotros observamos este proyecto que vemos ahorita en pantalla, se van a dar cuenta de que los ejes no simplemente son círculos, sino que además de eso, llevan algún texto o llevan números, ¿sí? Se pueden dar cuenta de eso. Pueden ver de que aquí en vertical tenemos nosotros números y luego en horizontal nosotros tenemos, letras, ¿verdad? Tenemos desde la A hasta la E. Ok. ¿Por qué hacemos esto? ¿O para qué le ponemos eso? Pues se lo ponemos básicamente para que nosotros podamos identificar sobre qué eje nosotros estamos trabajando. Entonces, si yo, por ejemplo, les dijera, miren jóvenes, veamos el eje B de la casa que estamos trabajando. Entonces, nosotros ya sabemos de qué es este eje. Y si yo, por ejemplo, quisiera ver dónde está ese eje o qué es lo que contiene ese eje, pues yo podría ver de qué es este muro, que es el que tenemos acá. Entonces, los ejes, recordemos de que nos hacen referencia al centro del muro que nosotros estamos trabajando. Entonces yo, por ejemplo, voy a hacer aquí una línea solo para que ustedes vean. Solo voy a cambiar de capa en este momento. Ok. Entonces voy a trazar una línea aquí. Y vean dónde pasa esta línea. Esta línea pasa justo en el centro, perdón,
del muro que nosotros tenemos aquí. Y si nosotros vemos, si yo por ejemplo la sigo corriendo, se van a dar cuenta de que efectivamente se une al otro eje que nosotros tenemos aquí en esta parte. Entonces, ¿qué función tienen los ejes? Pues básicamente indicarnos el centro de los muros que nosotros estamos trabajando. Ahora bien, veamos esto, cómo se vería impreso. Vamos a ver. Vamos a trabajar aquí. Y listo. Entonces nosotros aquí, por ejemplo, ya tendríamos nosotros impreso, digamos, nuestra planta arquitectónica. Si ustedes se dan cuenta, vemos de que está todo lo que platicamos, ¿verdad? Están los muros, las puertas, las ventanas, muebles fijos, los nombres de los ambientes, las cotas parciales a ejes, cotas totales a ejes, perdón, y también tenemos los ejes, ¿verdad? Que son estos elementos que nosotros tenemos aquí. Yo quiero que ustedes sean muy observadores y voy a apoyarme con otro documento para poderles explicarles mejor. Al menos en lo que se refiere a los ejes. Ok, necesito por favor que me confirmen que ven ahorita en pantalla, que siguen viendo en pantalla la planta. Sí, profe. Ok, perfecto. Muy bien, entonces voy a tratar de hacer esto un poquito más grande aquí. Y voy a tomar una captura. Ok, listo, ya podemos trabajar. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, aquí nosotros tenemos los ejes en vertical y vemos de que tenemos nuestros ejes y empiezan desde el número 1, que es el que tenemos aquí, ¿verdad? Vemos que aquí está el número 1 y luego vemos de que va en aumento y luego tenemos el número 9 hasta en esta parte de aquí arriba. Pero si nosotros nos damos cuenta, vemos de que el eje 1 se mantiene aquí, en el eje 1. ¿Sí? Luego vemos de que el eje 2, efectivamente, pues también se mantiene aquí, en el eje 2. Vemos que el eje 3, por ejemplo, se sigue manteniendo hasta acá. Pero ahora, ¿qué pasa? Vemos que el eje 4 ya no está de los dos lados, sino que solamente está en este lado de aquí. ¿Por qué hicimos eso o por qué se hace eso? Pues se hace eso porque si nosotros nos damos cuenta, el muro, si nosotros buscáramos, por ejemplo, el centro de nuestro proyecto, veríamos de que este muro que nosotros tenemos trabajado aquí no llega ni siquiera al centro de todo nuestro proyecto. Entonces, como este muro que no llegó al centro de nuestro proyecto, nosotros pues podemos optar por trabajar nada más un eje de este lado y de este lado que debería de estar el eje 4, ¿verdad? Pues nosotros simplemente no lo ponemos. Pasa exactamente lo mismo con el eje 5. Vemos de que el eje 5 está aquí. Aquí el muro sí traspasa sí traspasa el centro, pero aquí en este punto, por ejemplo, a nosotros nos quedaría muy pegado. Por ejemplo, si yo siguiera manteniendo el eje, me quedaría un poco pegado, digamos, del resto de los otros ejes que ya tenemos acá. Entonces, pues por criterio técnico, yo opto por no poner este eje de este lado. Entonces, pues básicamente yo ya voy teniendo el eje nada más del lado izquierdo.
Pasa lo mismo con el eje 6. Vemos de que el eje 6 está aquí de este lado. Vean el eje 7. De igual manera está solamente de este lado. Vemos el eje 8 que se mantiene solamente de este lado. Y luego vemos que el eje 9, pues este sí está completo, ¿verdad? En todo nuestro proyecto. Entonces este lo ponemos aquí en esta parte. ¿Queda claro? Pregunto, ¿queda claro el por qué se ponen entonces esta clase de, o por qué nosotros ponemos así nuestros ejes? Sí, profe. Perfecto. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, vemos de que tenemos el 1, tenemos el 2, el 3, el 4, y aunque aquí no está el 5, sabemos de que el 5 viene en esta parte de aquí. Entonces, nosotros el 5 lo ponemos aquí, ¿sí? Vemos de que está el 6 entonces, vemos el 7, que el 7 está hasta en este punto. Luego vemos el 8 aquí, y luego hasta acá arriba vemos el número 9. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo venir, voy a dibujar ahora con rojo, o perdón, con azul tal vez, lo que nosotros no deberíamos de hacer. Voy a poner aquí, por ejemplo, no hacer. Entonces, muchos errores que nosotros cometemos al empezar a trabajar con este tipo de proyectos es de que, por ejemplo, vamos enumerando 1, 2, 3, 4, pero como no está aquí el eje 5, entonces muchas veces lo que hacen es que ponen aquí el número 5. Aquí ponen, por ejemplo, el número 6 y aquí ponen el número 7. Y luego aquí empiezan otra vez, ¿verdad? Ponen 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, si nos damos cuenta, estos datos que están aquí en azul y estos otros datos que también están aquí en azul, no coinciden con las líneas horizontales o con nuestras líneas de referencia, que básicamente esos son los ejes, son líneas de referencia, pues no coinciden algunos, ¿verdad? Algunos otros sí, pero la mayoría no. Entonces, pues lo correcto es de que nosotros vayamos tomando líneas de referencia y siempre por lo general empezamos desde la parte de abajo. Entonces, trabajamos aquí, este es nuestro primer eje, este es nuestro segundo eje, aquí tenemos otro eje, aquí tenemos otro eje, un eje más y si se dan cuenta, cuando nosotros trabajamos con los ejes, pues básicamente empezamos desde aquí abajo y vamos ascendiendo hasta llegar a este punto que nosotros tenemos aquí. Vamos a hacer entonces exactamente lo mismo, pero ahora con todos los ejes verticales. Me den paso. Entonces voy a borrar todo esto que está acá, esto ya no me interesa. Y vamos a empezar de nuevo, pero ahora lo vamos a hacer con los ejes verticales. Entonces ya tenemos nosotros todos nuestros ejes. Vemos de que el eje A se mantiene en el eje A. Aquí el eje B se mantiene en el eje B. Y si nosotros nos damos cuenta, aquí todos nuestros ejes se mantienen. Pero aquí se mantiene este eje B, básicamente por esto que está acá. Y el eje E se mantiene completo. Aquí se mantienen todos nuestros ejes. Pero podríamos nosotros tener algún proyecto en el que esto no pase. Entonces, pues deberíamos hacer nosotros el mismo ejercicio que hicimos con nuestros ejes horizontales. ¿Queda clara esta explicación? Profe, ¿cuáles son las medidas de los ejes? Dice, perfecto. Ahorita vamos a explicar eso. ¿Queda claro entonces cómo se enumeran los ejes? Ok, yo supongo de que sí queda claro. Muy bien, respondiendo a la pregunta de Emiliano. Voy a borrar todo esto que está acá y quiero que nos acerquemos aquí a esta parte.
recordemos de que los ejes, voy a dibujar ahora con una línea un poquito más delgada. Recordemos de que los ejes van exactamente al centro de todos los muros. ¿Sí? Voy a tratar de dibujar ahí al centro de todos los muros. Entonces, este eje tendría que venirse hasta el centro de acá. Ok. ¿Cuáles son las medidas de los ejes entonces? Pues las medidas de los ejes no es más que la distancia que nosotros tenemos desde el centro de este muro hasta el centro de este muro. Entonces voy a hacer aquí el centro de muros y la medida que yo tengo de este centro hasta este centro es de 1.55. ¿Sí? Entonces, esas medidas son las que nosotros debemos de poner en nuestros proyectos. Entonces ahora, si yo quisiera, por ejemplo, del centro de este muro al centro de este otro muro que está acá, la medida que yo tendría aquí en este punto es de 3.15. Entonces, esa nuevamente es una medida a ejes. Es decir, es nada más una distancia, por ejemplo, voy a poner aquí la cota, es la distancia que hay entre un eje al siguiente eje, pero siempre en una medida horizontal, ¿verdad? ¿Queda clara su duda, Milian? Sí, perfecto. Ok, entonces, esto que voy a encerrar ahorita con color rojo, vamos a decir de que son cotas parciales a ejes. Y lo que va a estar encerrado con color amarillo va a ser entonces una cota total a ejes. Entonces tenemos cotas totales a ejes. Voy a poner aquí cotas totales a ejes. Y también tenemos cotas parciales a ejes. Ok, las cotas totales a ejes no son más que la sumatoria de 1.55, 3.15, 1.13 y 2.03. Aquí debería ser 12.5 quizás, y aquí también debería ser 12.5 para que cabal cuadrara con 7.85. Entonces, recapitulemos. Cotas totales a ejes. Es la sumatoria de todos los ejes que nosotros tenemos aquí, de todas las medidas entre ejes que nosotros tenemos aquí. Las cotas parciales a ejes, pues no es más que la distancia que nosotros tenemos desde un eje hasta el otro eje que nosotros tenemos aquí. Y ese es el ejercicio que nosotros tenemos que hacer en todos nuestros ejes. Vemos aquí hay una cota parcial. ¿Vemos cotas parciales? Voy a dibujar ahora aquí con azul la cota total. Está aquí de este lado. ¿Sí? Si nosotros observamos, aquí nuevamente hay una cota total. Y también tenemos pues todas las cotas parciales de este lado. Pasa lo mismo en la parte de abajo, ¿verdad? Tenemos siempre nosotros nuestras cotas parciales y también tenemos una cota total. Pregunto, ¿alguna duda hasta el momento? ¿Alguna duda de lo que ya explicamos? Ninguna, dicen por ahí, excelente. No, profe, excelente. Entonces, pues ya tenemos claro, ¿verdad? Vamos a trabajar el plano machote. Ya sabemos cómo trabajar nuestros muros. Ya sabemos cómo trabajar ventanas. Ya sabemos cómo trabajar puertas. Muebles también ya aprendimos a dibujar. Ahora entonces, pues ya vamos a empezar de lleno a trabajar con planos y vamos a empezar a trabajar con este plano machote. Le vamos a poner cotas parciales a ejes, cotas totales a ejes, le vamos a poner ejes.
Y hablando de ejes, yo quiero de que ustedes visualicen el tamaño de los ejes que están en este plano. Yo sé que es un plano que está digitalizado, pero cuando nosotros dibujamos a mano, pues también tenemos que dibujar de una forma proporcionada, ¿verdad? Entonces, si nosotros observamos este plano que nosotros estamos trabajando acá, vemos de que los ejes de cierta forma se ven bien proporcionados, ¿verdad? Muchos errores que a veces se cometen es de que los planos, los ejes, perdón, los dibujan muy pequeños o si no, los dibujan muy grandes. Entonces, pues yo los invito a ustedes a que ustedes tengan que, ayudándose de su plantilla de círculos, ustedes puedan ubicar algún círculo que se adapte al proyecto que nosotros vamos a trabajar. Por ahí hay una duda, dice, ¿cuánto tiene que medir la separación de donde indica las medidas? Dice. Ok. Voy a regresar entonces al plano que nosotros vamos a trabajar. Y aquí nosotros ya tenemos algunas medidas indicadas, ¿sí? Vemos de que ya tenemos algunas medidas internas, vemos de que tenemos también en algunas partes tenemos medidas que no están adecuadamente trabajadas, ¿verdad? Como por ejemplo la parte de aquí abajo vemos de que solo hay cotas parciales a ejes, pero no está la cota total a ejes. Entonces, esta planta que nosotros tenemos aquí, pues la vamos a ir arreglando poco a poco, ¿verdad? Entonces, ¿de qué medidas ustedes se van a ir guiando? Pues de las medidas que ustedes tengan aquí en esta página. Si ustedes se dan cuenta, hay algunas medidas, por ejemplo, esta que está acá, dice que son 3 metros, pero son 3 metros y están a ejes. Si nosotros recordamos una clase que tuvimos anteriormente, ¿Qué escala? ok, la escala la vamos a trabajar a 1.50. Gracias. Ok. Me preguntan también, dice, ¿qué separación le vamos a dar a estas líneas que están acá? Voy a regresar a esta, vamos a ver, aquí a esta parte. Ok, la separación entonces que nosotros vamos a trabajar entre el muro, esta línea y esta otra línea va a ser de 1 centímetro. 1 centímetro. ¿Sí? Esto a la escala normal, como que si nosotros estuviéramos usando el escalímetro a 1.100, aunque nuestra planta, todo nuestro proyecto esté trabajado a 1.50, para cuando nosotros pongamos nuestras medidas, pues las vamos a poner a 1 centímetro de separación, aunque nosotros hayamos trabajado a 1.50. ¿Queda clara esta instrucción? Sí, profe, gracias. Ok. Ahora bien, una última cosa. Nosotros tenemos este plano, lo tenemos en horizontal. Si ustedes se dan cuenta, si yo regreso a mi plano que tengo acá, lo tengo en forma vertical, que es generalmente como nosotros trabajamos, ¿verdad? Generalmente nosotros los proyectos los trabajamos de forma horizontal, de forma vertical, perdón, en la medida de lo posible. Entonces, pues nosotros vamos a trabajar este proyecto que tenemos aquí. Perdón, lo vamos a trabajar también de una forma vertical. Entonces, este proyecto que tenemos aquí, nosotros lo vamos a trabajar también de una forma vertical. Vemos de que en esta parte de acá está el ingreso. Este ingreso entonces va a quedar en la parte de abajo. O sea que nosotros vamos a trabajar nuestro proyecto así. El ingreso nos tiene que quedar en la parte de aquí abajo. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta el momento de lo que acabamos de explicar? ¿Qué tipo de formato?
Ok, excelente. Vamos a trabajar entonces con un formato A2. Recordemos, a escala 1:50. En la medida de lo posible, papel mantequilla. Si no, pues con papel bond. Aquí en mi montaña no hay, profe. Ok, entonces, ¿qué soluciones me podría dar usted? ¿Cómo A ver podría si hacer consigo. este trabajo? No se puede de papel bond. Bien, por eso les digo, si no consiguen papel mantequilla, pueden trabajar ustedes con papel bond. Ah, bueno. ¿Alguna otra duda? Si se dan cuenta, en el proyecto que yo les mostré hace un momento, este que está acá, dice, bueno, ustedes se pueden dar cuenta de que tiene muebles, ¿verdad? Todavía no vamos a dibujar muebles. Vamos a dibujar entonces nada más lo que les mencionaba hace un momento, que va a ser la guía que nosotros tenemos aquí. Si ustedes se dan cuenta, tenemos nada más muros, ventanas, puertas, muebles fijos, nombres de ambientes, algunas cotas, algunas otras hay que arreglarlas. Vemos también de que hay algunas otras cotas que están de más, como por ejemplo las que tenemos al lado derecho. Voy a mostrarles aquí apoyándome de este. Ok. Vamos a ver. Ahí está. Aquí ya tenemos entonces el proyecto. Vamos a tomar una captura. Muy bien. Entonces, aquí por ejemplo tenemos esta planta. Vemos de que hay algunas cotas que están de más. Por ejemplo, estas no las tenemos que poner. Vean, todas las que les estoy seleccionando ahorita, esas nosotros no las tendríamos que poner. Todas las de afuera. Exacto, solamente las de afuera. Inclusive, si nosotros observamos, aquí nosotros tenemos bastantes cotas, ¿sí? Vemos en esta parte de aquí arriba de que tenemos una cota total a ejes que está aquí. Luego tenemos una cota parcial a ejes que está aquí. Y luego tenemos una línea de cotas adicional aquí en la parte de abajo. ¿Qué cotas dijimos que íbamos a trabajar? Dijimos de que íbamos a trabajar totales a ejes, parciales a ejes. ¿Eso qué quiere decir? Que esta última línea de cotas que está aquí, esa nosotros tampoco la vamos a trabajar. Entonces, si nosotros vemos la parte de aquí abajo, vemos de que tiene cotas parciales a ejes. Pero nosotros tenemos que trabajar también una cota total a ejes. ¿Eso qué quiere decir? De que aquí entonces, pues me hace falta una cota en la parte de aquí abajo, ¿verdad? Entonces yo tendría que poner aquí la cota aquí en la parte de abajo y luego pues agregar todos los ejes, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, aquí en la parte de la derecha, vemos también de que solo hay una línea de cotas, ¿verdad? Entonces aquí nos hace falta agregar una línea de cotas. En la parte de aquí de la izquierda, vemos también de que hay 3 líneas de cotas. Pues nosotros ya sabemos que vamos a trabajar la total a ejes, la parcial a ejes y esta otra que está aquí de más, esa no la vamos a poner. Ahora bien, ustedes se preguntarán por qué este plano tiene bastantes cotas. Pues básicamente tiene bastantes cotas para que ustedes las puedan dibujar, para que no tengan dudas de cuánto mide esta puerta, de cuánto van a tomar aquí este muro, por ejemplo, porque ustedes ya tienen medidas aquí en este punto, tienen medidas aquí en este punto, entonces haciendo algunas restas o algunas sumas, ustedes van a poder ir determinando qué medidas tienen algunas partes que en este caso no están trabajadas, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, todas estas medidas que están aquí internas, esas por favor no las dibujen, ¿sí? Solamente las de afuera, pero vamos a dibujar las de afuera, las que ya platicamos. Parciales a ejes y totales a ejes. ¿Para cuándo es? Yo tengo como fecha límite para el día martes de la siguiente semana. ¿Alguna otra duda? No, profe. Ok, está todo claro. Christopher, David Manso, Diego Valdés, Estuardo Chavarría, Jaime, Yarold. Sí, profe. Sí. Excelente. ¿Qué me dice Milian, Santiago? Muy bien. Si no hay dudas, pues entonces esta es la clase de hoy, ¿verdad? Esto es lo que ustedes tienen que trabajar. Recuerden, por favor, tenemos hasta el martes de la otra semana para poder entregarlo. En la medida de lo posible, trabajemos con rapidógrafos. Si van a trabajar con papel bond, no les recomiendo que usen rapidógrafos porque los pueden arruinar. Pero si van a trabajar con papel mantequilla, pues ahí sí ya podemos trabajar con rapidógrafos. Si no tienen ninguna duda, pues básicamente yo con esto termino mi clase. Les deseo una feliz tarde, un feliz fin de semana, tal vez un poquito laborioso por la tarea que les estoy dejando, pero pues es parte del aprendizaje que nosotros tenemos que seguir, ¿verdad? Lo de taller no es con papel mantequilla, eso lo pueden hacer en papel bond. ¿Qué hay que hacer ahí? Allí tienen ustedes que pintar una planta arquitectónica, la planta arquitectónica de su proyecto, el proyecto que ya trabajamos. En el video de la clase pueden volver a verlo si desean, allí está grabado pues de qué forma ustedes pueden trabajar. ¿Y para cuándo es, profe? Las dos cosas. Lo de taller como fecha límite está para el domingo y esto de tecnología para el martes. Profe, disculpe, lo de taller hay que pintarlo con los cayones Prisma. Pueden usar lo que ustedes quieran, jóvenes. Pueden usar acuarelas, pueden usar témperas, crayones, marcadores, lo que ustedes quieran. Ah, bueno, gracias. Feliz tarde, David. Nos vemos, profe. Hasta otro año. Hasta otro año, Jaime. Se cuida. Feliz tarde, jóvenes. Buen provecho. Nos vemos la siguiente semana.